Muchas gracias por venir a esta segunda sesión del segundo día del Congreso Internacional de Periodismo de la Fundación Manuel Alcántara, el diario Alcántara. Ahora vamos a tener la sección de deportes. Vamos a hablar sobre el periodismo deportivo. Y bueno, tenemos a Jesús Álvarez y tenemos a Pilar Casado. Antes de presentarlo de una manera muy breve, yo quisiera recordar a la gran figura por la que estamos aquí, por la que homenajeamos al gran maestro, por qué estamos aquí en este congreso. Y es la figura de Manuel Alcántara. Manuel Alcántara, además de ser uno de los grandes columnistas de la historia del periodismo español, parece esta expresión demasiado grandilocuente, pero es así, es correcta, también fue un excelso poeta, pero yo quiero reivindicar ahora su faceta de gran cronista deportivo. Entre el año 67 y el 78, el boxeo coqueteaba a nivel de popularidad como el fútbol. O sea, era casi igual de importante que el fútbol, se retransmitían en directo combates de boxeo, se dedicaban los periódicos, no solamente los deportivos, sino los periódicos de información general, le dedicaban páginas y páginas diarias al boxeo. Y era un deporte tremendamente popular. Bueno, pues ahí estaba Manuel Alcántara. Manuel Alcántara como Premio Nacional de Literatura, Manuel Alcántara como columnista diario, pero también como cronista de los grandes combates de boxeo, que coincidieron con la edad de oro del boxeo en España, cuando se ganaban campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. ¿Y qué particularidad tenía las crónicas de Manuel Alcántara? Tenía una triple cualidad que es muy difícil de conseguir. En primer lugar, el conocimiento técnico. Él había sido boxeador de niños, aquí en la zona de Lagunilla, de la calle Agua, de la zona de la calle de la Victoria, pues había un descampado y cuando él estaba un poco trasteando en casa le decía: niño, bájate con los boxeadores. Él también tenía un amplísimo bagaje cultural y literario, utilizaba metáforas, conocía a los grandes maestros de la tradición lírica y narrativa, y aparte algunos de esos eran amigos y eran sus maestros. Bien, y luego también hacían reporterismo urgente. Es francamente difícil dominar esas tres cosas: escribir con urgencia, con capacidad técnica, pero también con capacidad estilística, del punto del estilo del texto. Bueno, pues Manuel Alcántara agrupaba eso. Entonces, unas crónicas entre el 67 y 78 en el diario Marca. En el diario Marca, pues esas crónicas pues dieron la vuelta al mundo. Él estaba en Los Ángeles, él estaba en Washington, él estaba en muchísimos sitios cubriendo campeonatos del mundo y cubriendo campeonatos de Europa. Bueno, sirva este pequeño preámbulo para comentar la importancia de Manuel Alcántara, por qué se homenajea a él y por qué vosotros, jóvenes estudiantes de periodismo, algunos acabáis de empezar hace apenas 2 semanas la carrera, sepáis un poco esa figura y podáis bichear un poquito tanto en su faceta como articulista, en su faceta como poeta y en su faceta como cronista de boxeo. Como he dicho antes, tenemos aquí a Jesús Álvarez. Jesús Álvarez ha estado 47 años trabajando en Televisión Española, que se dice pronto. Sobre todo ha sido una voz y ha sido una imagen del telediario, fundamentalmente de las 3 de las 9, en diferentes etapas, pero ha cubierto, es casi interminable, multitud de mundiales de fútbol, Champions, Juegos Olímpicos, cualquier competición. Alguna pincelada. Él le encanta la Costa del Sol, viene frecuentemente a Málaga y a Marbella. Todavía no se ha comprado casa, eso todavía vamos a intentar a ver si lo convencemos, aunque no sé si los precios van a ser demasiado competitivos ya. Esperando que bajen. Bueno, le encantan las motos, o sea, ha cubierto mucho del mundo del motor, y yo creo que su sonrisa ha seducido a muchos espectadores, ¿no? Esa manera amable de dar los deportes. Y francamente para mí es un honor, es una sorpresa de la vida, porque cuando uno tiene una referencia, cuando uno es niño, pues yo con 5 o 10 años, pues yo decía: oye, pues ojalá algún día conozca a Jesús Álvarez, ojalá algún día pueda estar al lado de él. Pues bueno, este es uno de esos sueños cumplidos en la vida. Hay que tener sueños y algunas veces hay que cumplirlos y se cumplen, afortunadamente. Pilar Casado
Pilar Casado trabaja en la cadena COPE, es especialista en baloncesto y tiene el gran honor de un hito histórico. Ha sido la primera narradora en la historia de partidos de la ACB, dentro de Movistar, ¿vale? Entonces eso creo que tiene, solamente con eso ya ella va a pasar a la historia del periodismo deportivo español, ¿no? Y aparte, bueno, pues por supuesto, gran especialista en baloncesto, pero ha hecho de todo, ha trabajado, se ha levantado a las 2 o 3 de la mañana para hacer un matinal, ha madrugado, ha trasnochado mucho para trabajar y es una periodista de raza que cuando ella sale en antena de radio se nota que lo vive con muchísima pasión, como creo que se tiene que vivir todo periodismo, pero mucho más el deportivo. Bueno, a mí me gustaría empezar con cualquiera de los dos, el que a lo mejor tenga, bueno, que un poco quiera empezar. Empecemos por la dama siempre. Bueno, pues perfecto, pues empezamos con Pilar. Pilar, ¿cuándo fue el primer momento en que tú dijiste, quiero ser periodista? ¿Tú lo ves como un momento definido en tu vida? No, y yo llegué a la radio por casualidad, ¿eh? Es verdad que ahora parece inconcebible que alguien pueda empezar en un medio de comunicación con 18 años. Bueno, pues porque probablemente hace 30, cuando empecé, pues estas cosas se permitían o estas cosas eran posibles. Ahora quizá no. Ahora es muy difícil que alguien entre a trabajar en un medio de comunicación, al menos con una parte de la carrera ya hecha. Pero yo estaba estudiando. Yo estudiaba, era una persona que estudiaba con la radio puesta, excepto cuando había que hincar codos, que entonces no me valía la radio y la quitaba. Y yo un buen día, yo estuve durante muchos años trabajando en musicales en la radio. Entonces yo escuché que había pruebas en los 40 y dije, pues me voy a presentar. Lié a una amiga, la amiga se rajó, a mí me cogieron y así empezó la historia. Luego es verdad que ya viene la parte de deportes. Yo era una economista convencida y, por tanto, esa era la carrera que empecé, de la que nunca he ejercido, por cierto, y después ya viene el periodismo y viene, bueno, pues a través del baloncesto, porque realmente ahí es donde empecé. Es verdad que yo he tenido una etapa en la que hice fútbol, pero básicamente me he dedicado los últimos 25 años a hacer baloncesto. Muy bien. Esa es la historia, así empezó. Bueno, Jesús, yo creo que hay que hacer un pequeño contexto. El padre de Jesús Álvarez fue la primera persona que presentó un telediario en España, cuando todavía no se denominaba así, cuando empezó Televisión Española, ¿no? Y yo creo que, supongo que el ejemplo de tu padre fue algo definitivo, ¿no? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, permíteme que salude a este extraordinario auditorio que nos contempla aquí en la Universidad de Málaga. Veo que son muchos seguidores deportivos, que es otra forma de cultura. Está la cultura de Mara, que es la cultura culta, y está la cultura del deporte, que es la que representamos en este caso. Bueno, es un placer estar aquí y además en este foro de Manuel Alcántara, al que tuve la oportunidad de conocer, tuve esa suerte. Y bueno, yo creo que ha sido un hombre tan prolijo en el periodismo que ha escrito durante 60 años un artículo diario en cualquier medio, no sé, en todos los medios que ha trabajado. Yo le seguía en el Marca con las crónicas de boxeo, como tú decías. Y es un gran ejemplo de que, bueno, pues que hay cultura deportiva y cultura culta y que no están reñidas en absoluto, porque yo creo que también la cultura deportiva es cultura culta. Así es que un placer estar aquí con todos vosotros. Supongo que muchos de los que estáis aquí vais a hacer periodismo deportivo. Sí, a ver, levantar la mano los que vayáis a hacer periodismo deportivo. Bien, bueno, está bien. Mayoría, una inmensa mayoría. Bueno, y en relación a lo que me pregunta, pues espero que saquéis alguna conclusión positiva de esta charla que vamos a mantener aquí. En relación a lo que me pregunta Agustín, pues deciros, mira, yo, efectivamente, mi padre fue el primer presentador de un telediario en este país, pero tuve la desgracia de que él murió muy joven, murió cuando yo tenía 12 años, con lo cual, pues poca experiencia me pudo transmitir. Pero yo siempre he dicho que he sido periodista por genética, porque eso yo lo llevaba en la sangre, sin saberlo. Yo hice todo el bachiller y el COU, que era entonces de ciencias, y yo iba a hacer una carrera de ciencias. Lo que pasa es que después, 4 años después de la muerte de mi padre, tuve la desgracia que murió mi madre también en un accidente de coche.
Y bueno, yo pensé, si estudio una carrera, una ingeniería, una cosa así, que era lo que yo pensaba estudiar, digo, voy a tardar mucho tiempo y esto no va a ser productivo económicamente para mí, ¿no? Digo, porque, a ver, tenía que pagarme la carrera, tenía que buscarme ya por dónde funcionar en la vida, y entonces, pues, aprobé la selectividad y dije, vamos a ver, Jesús, ¿qué haces metiéndote en una ingeniería que no sabes lo que vas a tardar en hacerla? Haz algo positivo, métete en el periodismo, que lo llevas en la sangre porque lo has visto en casa, aunque no hayas tenido oportunidad de conocer mucho de él, pero bueno, por lo menos esto te va a permitir pues tener una vida más o menos enfocada pues a algo, ¿no? Algo productivo. Y me matriculé en periodismo. Y diréis, ¿y cuándo? ¿Pero siempre periodismo deportivo? No. Yo, y he dado clases en la universidad, siempre digo que primero hay que hacer periodismo en general. Y luego, pues tus habilidades, tus conocimientos, tu intuición te llevará al tipo de periodismo que quieres hacer. Pero primero hay que ser periodista. Yo no entiendo ahora en las facultades, y yo he dado clases en cursos que eran títulos propios de periodismo deportivo, no entiendo que solo que se hable solo o que vayas a estudiar solo una facción determinada del periodismo. Yo creo que hay que ser periodista en general y después determinar a dónde vais a ir a parar. Yo empecé en el periodismo deportivo por una sencilla razón. Cuando yo empecé en la radio, en la tele, yo estaba estudiando la carrera, yo no había terminado todavía la carrera, entonces eran 5 años, ahora creo que son grados, ahora son 4 años, antes era licenciatura, 5, y yo estaba en tercero. Yo tenía un jefe en la radio, en Radio Nacional, que yo le decía, oiga, don fulano, voy a obviar el nombre, don fulano, que yo quiero redactar noticias y ponerme delante de un micrófono. Y dice, hombre, pero es que no has terminado todavía la carrera. Digo, hombre, ya, pero es que yo ya creo que puedo hacer esto. No puedes todavía porque no tienes el título. Dice, bueno, a no ser que quieras hacer deportes. Digo, ¿cómo? Sí, que si quieres en la redacción de deportes puedes hacer lo que me estás diciendo. Y dije, pues a deportes se han juntado el hambre con la gana de comer. Yo, de hecho, en televisión empecé en un programa de información general que se llamaba 7 días, que no tenía nada que ver con el deporte, pero yo recuerdo que una de las primeras noticias que di en ese programa, en 7 días, fue el triunfo de la selección argentina en el Mundial del 78. Y a mí aquello del deporte ya me iba. Entonces, como este hombre me dijo que si quería deportes, que sí podía hacer micrófono y escribir noticias, pues dije, pues a deportes. Y ha sido una larga convivencia con el deporte de 40 y tantos años. Y más de 30 en los informativos de televisión en el bloque de deportes. Perfecto. Siento haberme extendido, pero tenía que hacerlo para que situaseis un poco por qué llega uno a hacer determinadas cosas. Muy bien, y cuando uno empieza haciendo periodismo de deporte, ¿cómo funciona un poco la dinámica? Uno empieza desde el principio, ¿no? Como meritorio, ¿no? Y luego ¿cómo empieza a intentar hacerse camino un hueco? ¿Cómo fueron esos principios? ¿Vosotros pensáis que hay que currar mucho, que hay que sacrificarse, que al final uno llega a un momento, un golpe de suerte? ¿En qué medida uno internamente se puede uno ir creciendo? A ver, yo creo que una de las lecturas que sacaríamos, pero cualquier periodista, no exclusivamente de deportes, es tienes que dedicarte en alma, vida, corazón, tienes que ser consciente de que no hay fines de semana. Si tú en una redacción de deportes libras el fin de semana, mal negocio porque significa que, como digo yo, no estás en la rueda, y tener claro que esto es constante, es decir, que no hay un descanso. Tú muy difícilmente puedes pensar, el martes empiezo a trabajar a las 10 de la mañana y acabo a las 5 de la tarde, me voy a mi casa y hasta luego. No, eso no es así. Y que probablemente yo creo que una de las cosas que uno en esta profesión siempre tiene que tener claro es que es un poco como una noria, en el sentido de hoy estás arriba, pero a lo mejor mañana te toca estar abajo, y suele ser cíclico, ¿no? Entonces, yo creo que a todos los que estáis en la carrera, primero creo que hay que ser tremendamente positivos y pensar que esto tiene mucho recorrido, pero vais a tener probablemente que sacrificar algunas cosas. Y una de ellas, pues es eso,
tus colegas se van de fiesta el viernes, pero tú sales a la 1:30 de trabajar y te vas a ir a casa porque probablemente a las 8 de la mañana te vas a levantar porque tienes no sé qué. Entonces, esas cosas las vas dejando de lado, pero ganas otras muchas, ¿no? Probablemente es una enorme satisfacción trabajar en esto, ¿no? Y te llena hasta tal punto que, bueno, pues vas dejándote cositas por aquí y por allá, pero que realmente vale la pena. Mirad, chicos, cuando terminéis la carrera, cuando empecéis a trabajar, pensad que uno no es periodista de 8 a 3 o de 4 a 10, uno es periodista las 24 horas del día. Quiero decir, por ejemplo, y uno es periodista siempre, para toda la vida. A mí me acaba de jubilar Televisión Española. Ya sé que no aparento la edad que pone en mi DNI, perdón por la petulancia, pero bueno, yo voy a ser periodista toda la vida, lo mismo que un médico va a ser médico toda la vida. O sea, ahora mismo aquí os pasa algo a alguien y dicen, ¿hay algún médico en la sala? Y aunque esté jubilado, ese médico os va a atender. Y un periodista lo es toda la vida, aunque estés jubilado, que tienes más trabajo que antes, por cierto, dicho sea de paso, pero si pasa cualquier suceso en la calle o te enteras de cualquier cosa, tú enseguida vas a tirar de teléfono, vas a tirar de donde sea, porque quieres comentar y quieres transmitir esa noticia, porque lo nuestro es precisamente eso, es informar. Somos el nexo de unión entre el suceso, entre el hecho y el público que espera recibir la información. Entonces, daros cuenta de que primero que van a ser sacrificados, como decía Pilar, esos primeros años del periodismo. Yo, mis primeros años del periodismo, yo no he conocido las vacaciones de verano, porque yo terminaba la facultad del curso y yo me enganchaba a hacer prácticas, aparte que ya estaba trabajando en la tele y en la radio, pero si trabajaba por la mañana o por la tarde, pues por la tarde o por la mañana me iba a un periódico a hacer prácticas, porque me interesaba también, porque yo no sabía cómo iba a terminar, en qué faceta iba a terminar mi periodismo. Bueno, después se ha demostrado que ha sido de radio y televisión con una longitud extrema, ¿no? Pero, bueno, longitud extrema que no ha terminado todavía, como decía, pero uno no sabe nunca por dónde va a terminar. Entonces, yo sí que os digo que aprovechéis todas las oportunidades que tengáis para hacer cosas y que si tenéis que sacrificar el verano, por lo menos durante los primeros años, que lo sacrifiquéis, porque todo ese conocimiento que vais a ir adquiriendo durante ese tiempo os va a servir muy mucho después en vuestra carrera, en el desarrollo de vuestra profesión. Así es que, ya sabéis, es sacrificado, pero también es agradecido. Agradecido. ¿Hasta qué punto es determinante la vocación? Porque, bueno, tú has comentado que tú en principio no tenías una vocación para ser periodista, estudiaste económica, pero lo que pasa es verdad, desde niña, supongo, de muy joven, te encantaba el baloncesto, ¿no? Entonces, sí. Pedro Barte a lo mejor era una de las grandes referencias tuyas. Yo, fíjate tú, empecé a ir al baloncesto en los primeros pasos de cada temporada, ¿no? Bueno, pues por familia, yo iba a casa de la abuela estaba en Zaragoza, yo iba al antiguo pabellón del entonces Sky, que era el Huevo, que no tiene nada que ver con el Príncipe Felipe, y así empezó un poco. Estoy hablando, tenía 10 años, 11 años, ¿no? Para nada hubiera pensado que a lo mejor 15 después me dedicaría al básquet y no desde luego al nivel de ahora, ¿no? Pero es verdad que cuando esto te va enganchando llega un momento que yo tengo la sensación de que sí, cuando llega verano y llega el mes de julio, 2 semanas están bien, 3 también, a la cuarta digo, joder, si es que no hay partidos, qué aburrimiento. Y luego realmente durante la temporada llega algún momento en el que también estás hasta saturado, que dices, mira, ¿te pones partidos grabados para quitarte el mono? ¿Te pones partidos grabados para...? Yo veo cualquier cosa veo casi cualquier cosa, porque es verdad que tienes hasta un poquito de mono, y eso que, insisto, durante la temporada se hace bola en algún momento, que tú dices, allá por finales de enero, y tú dices, llevo ya no sé cuántos, me queda lo mejor, porque queda siempre lo mejor, pero es verdad que estás ahí en una etapa que tú dices, uno más ya y dimito, ¿no? Pero sí, es un poco, permitirme la expresión, es un poco drogadicción, ¿no? Sí, es adictivo, es totalmente adictivo. Totalmente adictivo. ¿Tú también lo consideras así, Jesús? Adictivo totalmente. Fíjate que yo hubo una temporada en televisión que hacía... Bueno, tú en la presentación has dicho, efectivamente, yo he hecho 8 Juegos Olímpicos, 8 Campeonatos del Mundo de Fútbol, he estado en 1000 batallas de la Champions, en los Campeonatos del Mundo de Fórmula 1, y yo me acuerdo que muchas veces, sin volver a casa, yo hacía la Fórmula 1 y desde el circuito que fuera, desde Bélgica, desde Inglaterra, desde donde fuera, a lo mejor tenía que irme a hacer un partido de fútbol. Y yo llegaba un momento que decía, hubo un año que me tiré 160 días fuera de casa, ¿no?
Y yo un año que decía, Jesús, tienes que parar un poco, pero es que paras un poco, paras 3 días o 4 y ya estás pensando, a ver, la próxima carrera dónde es, a ver cómo me organizo, tal, y a lo mejor me va a tocar porque juega, no sé quién juega la Champions o la UEFA y me va a tocar también cubrir este partido. O sea que es, bueno, tu vida es pero es muy agradecido, como os decía antes, es un torbellino la vida, pero os decía que es muy agradecido porque a mí me decían muchos amigos, tú es que te dedicas a una profesión que hay gente que mataría por estar donde tú estás. Y efectivamente, o sea, yo he estado en sitios que sé que la gente pues mataría por haber estado allí viendo las cosas que yo he visto. Yo he tenido pues la inmensa fortuna de ver a la selección española de fútbol ganar el Mundial. He tenido oportunidad de ver al baloncesto, ganar europeos, ganar mundiales, a Nadal ganar Roland Garros, ganar Grand Slam. Yo me acuerdo que le hice una entrevista a Rafa en mi programa. Yo el último que he hecho en televisión, no sé si lo habéis seguido, es un Álvarez Café, que era una serie de entrevistas a grandes personalidades, grandes personajes del deporte de hoy y de siempre. Bueno, pues por allá han pasado, yo qué sé, desde el primero que fue Hugo Sánchez, Arantxa Sánchez Vicario, Juan Antonio Corbalán, Teresa Zabel, Vicente del Bosque y Rafa Nadal. Y a Rafa me acuerdo que le dije, pues a mí me habían hecho una entrevista poco antes y me habían dicho, Jesús, tú que ya estás en todos los sitios aquí, ¿qué te falta por hacer? Era una periodista, una chica, vamos, y pensaba que yo le iba a decir, bueno, pues la verdad es que no me queda nada. Y le dije, me queda todo porque yo quiero volver a ver a la selección ganar un mundial, quiero ver a Carlos Sainz ganar otro mundial, a Fernando Alonso a ganar otro mundial de tenis, entiendo por tenis, la Copa Davis. Claro, se quedó muy sorprendida la chica. Yo digo, a ver, Rafa, ¿qué me dice? Entonces le hice la pregunta, digo, Rafa, ¿a ti qué te falta? Digo, no me preguntes tú, te voy a contar de mi experiencia lo que me pasó cuando me preguntaron esto. Y terminé diciendo, y quiero ver a Rafa Nadal ganar otro Roland Garros, otro tal, y volverle a hacer una entrevista. Se me queda mirando y dice, solo te garantizo lo último. Claro. Hacerlo esta entrevista, él no sabía. Después ganó, por supuesto, ganó más Grand Slam, pero en aquel momento, bueno, pues Rafa tuvo esa salida. Me dijo, pues mira, pues solo te garantizo lo último. Pues encantado de hacerle otra entrevista a Rafa Nadal, que es uno de los objetivos que me gustaría volver a hacer en mi trayectoria profesional. Sí, yo no sé si vosotros lo habéis percibido así, que la información deportiva tiene un gran contraste. El contraste del día a día, que muchas veces es muy pesado, muy mecánico, y sin embargo tiene el fin de semana, tiene la gran competición en verano, olímpicos, mundiales, y eso es la gran explosión. Quizás lo mejor que puede hacer un periodista, no solamente deportivo, incluso que se dedica a información general. ¿Vosotros veis ese contraste? Yo es que creo que estamos ahora mismo en un momento en el que la explosión de competiciones, el non-stop de competiciones es total. Es decir, no hay día que no haya algo. Es decir, ya no se circunscribe a el sábado o el domingo, ya no es el martes y el miércoles con la Champions, no, ahora es también el jueves, es que ahora resulta que los que hacemos básquet, los martes una competición, los miércoles otra, los jueves y los viernes Euroliga, los sábados y los domingos hacemos ACB y decimos, el lunes es el único día que yo, por ejemplo, no tengo partido. El lunes. Y hemos pasado de 2 días, hemos pasado a 6, sí, por ejemplo. Es decir, estamos a un nivel de competición días absolutamente brutal. Es decir, no puedes detenerte prácticamente ni un solo segundo, ni uno solo. No, es el gran consumo probablemente en este país y en muchos. Pero es verdad que el consumo de deporte en este país es altísimo. Sí, bueno, ahí podemos entrar en otro debate, aparte de lo que tú piensas, Jesús, sobre este tema, el tema del espectáculo, ¿no? El tema de la rigurosidad que hay que tener el periodismo deportivo versus el espectáculo. Hay determinados programas, sobre todo en televisión, deportivos, que se confunde con un buen periodismo y son absolutamente, no voy a decir basura, o sí es basura, directamente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que eso es como todos, como la televisión que hemos visto en los últimos años. ¿Por qué hemos visto ese tipo de televisión? Que todos podemos estar pensando en telebasura y no voy a decir la cadena o el canal ni nada. Existe la telebasura o existe el periodismo telebasura porque la gente lo pide, porque tiene éxito. Entonces, a mí me parece muy bien programas como El Chiringuito, programas como ha habido pues programas polémicos de la radio, como los de José María García, José Ramón de la Morena, etcétera, etcétera, porque era lo que le atraía a la gente. O sea, ese era el morbo de a ver qué me va a contar este hoy, o a ver qué van a hacer estos del Chiringuito, o a ver qué van a hacer. O sea,
no sé si es bueno o malo. Uno puede elegir verlo o no verlo, pero desde luego si existen y tienen audiencias porque la gente quiere ver ese tipo de programas. Entonces, a lo mejor no es un periodismo de etiqueta, un periodismo estéticamente puro, pero es un periodismo pues que la gente, sobre todo los chavales jóvenes, lo siguen mucho y lo quieren mucho. Yo estuve hace poco en Zamora con Pedrerol, fuimos allí a hacer un mano a mano, como el que podemos estar haciendo hoy, y la verdad es que al que más aplaudieron fue a Pedrerol. Porque claro, los chavales están acostumbrados, los chavales eso de ver los telediarios y tal ya queda un poco como antiguo, ¿no? Pero todos los, claro, siguen mucho el Chiringuito, siguen a Pedrerol y la verdad es que salió, vamos, sobresaliente con un label. Yo creo que el escenario también ha cambiado mucho, ¿eh? No estamos hablando solo de periodismo deportivo, estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de probablemente profesionales que en un momento dado el mercado laboral los dejó olvidados y se han sabido reciclar y se han sabido adaptar a otro tipo de formatos, a otro tipo de contenidos, están creando contenidos y están generando opinión. Creo que hay espacio para todos. Mira, a mí, por ejemplo, os voy a contar un caso personal que me pasó en el final de Liga de junio. Se proclama el Barça campeón, yo tengo pactada una entrevista. El jugador en cuestión abre la puerta del vestuario y me llama y se me echan encima. A la segunda vez que intenta hacer preguntas, por supuesto, ese jugador ni mira a este chaval a la cara, no le conoce de nada, no interrumpe la entrevista para contestarle. Y ese chaval me esperó en la calle y me dice, soy fulanito, tal. Y me dijo, si esta es tu forma de trabajar, enhorabuena. Y le dije, ¿te refieres a que has intentado reventarle una entrevista a un compañero? ¿A eso te refieres? Yo es que esto lo tenía pactado. Y le dije, mira, las mentiras tienen las patas muy cortas. Tú a ese jugador no lo conoces de nada. A ti el Barça no te ha abierto ese vestuario. Así que cuando quieras, volvemos. Pero si vas a volver a mi terreno, vente bien preparado. Alguno puede decir, joder, qué macarra eres. No. Es decir, lo que yo probablemente no le haría a un compañero, pero para que entendáis un poco cómo ha ido también cambiando un poco, en el sentido de, bueno, pues ¿qué buscaba en ese momento? Cierto sensacionalismo, rascar un poco, con perdón por la expresión, un poco de mierda, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso ahora mismo tiene cabida dentro de los medios de comunicación. Si es mejor, es peor, es más ético, menos ético, si os gustaría hacerlo, si no nos gusta verlo, etcétera, etcétera, para gustos colores. Pero es la realidad, ¿eh? Bueno, yo entiendo perfectamente lo que dice Pilar. A lo mejor buscaba sus 5 minutos de gloria. Yo he tenido la suerte, y además puedo presumir de ello, yo he entrevistado a Pelé, he entrevistado a Di Stéfano, he entrevistado a Beckenbauer, he entrevistado a Maradona, he entrevistado a Messi. Y me acuerdo, la entrevista con Maradona fue muy curiosa porque era un partido que jugaban el Madrid y el Barça en el Bernabéu. Y yo estaba a pie de campo, estaba, ¿sabéis?, ahí con el micrófono para recoger las impresiones de los jugadores a pie de campo. Iban a salir, televisaba, o sea, se daba por televisión, lo hacía Televisión Española al partido, y yo estaba ahí con el micro, y luego sale Maradona el primero, y le cojo, salían ya al campo, le cojo a Maradona y empiezo a hacer una pregunta, otra, tal, y ya cuando llego un rato veo que el árbitro me está mirando, y como diciendo, digo, tranquilo. Ya terminó la entrevista con Maradona y me dice, ¿podemos salir ya? Digo, sí, ya pueden salir al campo los jugadores. El partido lo daba Televisión Española, no tenía mérito porque la entrevista se estaba viendo en televisión, o sea, la gente estaba entretenida, no es que estuviese esperando que salieran los jugadores, estaban entretenidos. Podían estar inquietos los que estaban en el campo, pero los de Televisión Española estaban muy contentos de entrevistar a Maradona. Y me acuerdo de la expresión, no recuerdo el nombre del árbitro, pero me dijo, ¿podemos salir ya? Venga, adelante. O sea que, a ver, son cosas también con las que te encuentras en la profesión, en el desarrollo de tu carrera profesional, que te dan satisfacción, ¿no?, al haber podido hacer esas cosas sin interrupciones y sin minutos de gloria de otra gente que se quiera meter en la entrevista. Pero que eso lo hay, es muy normal. Estar en una rueda de prensa, la gente pregunta, tú estás ahí con tu micrófono y luego tú montas ese reportaje o montas esas entrevistas poniéndoles tu voz y haciendo las preguntas tú. Pero bueno,
Es una práctica, a lo mejor no es muy ética, pero es muy habitual en el mundo del periodismo. Os lo digo para que vosotros no lo hagáis en el futuro, ¿vale? Sí. Muy bien. Ahora mismo, vamos, gente que controla sobre ACB o sobre fútbol, hay miles y miles de personas, pero a lo mejor no hay tanta gente que domina un deporte minoritario o algo específico. ¿Hasta qué punto es importante la especialización y, sobre todo, acelerar durante los primeros años de la carrera profesional de un joven periodista? ¿Cómo lo veis vosotros eso? Yo, fíjate tú, creo que hay que saber hacer de todo y cuanto mejor puedas, mejor para ti. Es decir, a todos nos gustaría, yo conozco muchos casos de gente que desde un primer momento, porque a lo mejor lo hizo un poquito de forma amateur, se terminó la carrera, encontró un canal por el que empezar, periodistas muy, muy, muy especializados. Yo soy de los que piensa que, por ejemplo, en la radio o en la tele, si sabes hacer de todo, mejor. Porque además, todos lo vemos, es decir, tú cuando vas a hacer unos juegos, no vas a hacer solo tu deporte. Bienvenidos a la primera competición, el tiro con arco o la escalada o el hockey hierba, que normalmente yo no hago hockey hierba, no voy a tiro con arco, la escalada era la primera vez, en fin. Por eso tienes que intentar controlarlo, es muy difícil controlarlo todo, siempre tienes tu especialidad. Como digo yo, siempre tienes tu piscinita de bolas. Yo siempre digo, por ejemplo, en los juegos, que cuando me toca el baloncesto estoy en mi piscina de bolas. De la otra manera, pues sí, vas mucho más nervioso, vas mucho más preocupado, porque no son deportes que domines absolutamente como puede pasar con el tuyo. Pero yo creo que hay que hacer de todo y cuanto mejor puedas hacer de todo, creo que mejor les va a ir, ¿no? Mira, los Juegos Olímpicos son la gran escuela para el periodista deportivo, porque son como 27 campeonatos del mundo, o los deportes que haya, no sé, los últimos juegos que hice me parece que eran 27. Son 27 campeonatos del mundo, entonces, claro, tú tienes que estar a la altura de esos campeonatos del mundo y tienes que saber un poco de todo, a pesar de que, como decía el clásico José María García, decía, aprendiz de mucho, maestro de nada, pero evidentemente tienes que saber un poquitín de todo porque en los juegos te puede tocar hacer cualquier cosa. A mí me ha tocado, estando presentando en el estudio, hacíamos una cosa que se llamaba las Contis, estábamos 8 horas, 3 presentadores, 8 horas cada uno para cubrir las 24 horas del día, y de repente pues se cortaba la señal de algo o el comentarista que tenía que entrar no estaba en su sitio o no había tenido opción o no llegaba el sonido. Y te tocaba comentarlo a ti. A mí me han tocado de esas muchas, ¿no? De estar en el... Siempre se estropeaba cuando yo estaba. Y me tocaba comentar de todo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que había unas guías excelentes que publicaba el diario Marca, supongo que otros diarios también, pero el diario Marca publicaba un catálogo de lo que eran los juegos, un número especial de los juegos, y ahí venía mucha información. Y yo lo que solía hacer siempre es... digo, a ver qué deportes me van a tocar cuando estoy yo. Y veía, pues eso, pues tiro con arco, voleibol, no sé qué, y me daba por mirar lo que era cada deporte, qué representantes teníamos en cada deporte, y alguna vez esa situación me salvó de la quema, me salvó de quedarme ahí en blanco, ¿no? Porque esto te puede pasar, porque tienes que abarcar mucho. Entonces, con saber un poquito y con experiencia, con veteranía y con las tablas, pues puedes hacer que la gente no se entere de tu ignorancia. La tele probablemente en eso es más cruel que la radio. Claro. Sí. A mí, en los juegos es verdad. Claro, tú te vas, yo me voy a un campeonato del mundo de lo mío, del básquet, o me voy a un Eurobásquet o lo que sea, y es mi piscina de bolas. Pero a mí me pasó, por ejemplo, en Tokio, a la que me di la vuelta. Un día estaba en el waterpolo. Imaginaos los Juegos de Tokio, lo que fueron mascarillas para todos, con lo cual las caras de aquella manera. Albornoz, ya se había quitado el gorro y de repente me encontré con uno de waterpolo en mi posición de la zona mixta y dije, pues no le reconozco la cara. Dije, perdona, es que me he despistado. ¿Tú quién eres? Claro, o sea, ese truco lo he tenido que llegar a usar. O sea, porque es que... Y ellos, a ver, ellos no te van a decir nada y saben además, bueno, pues que los juegos probablemente en muchos deportes es su visibilidad durante 4 años, ¿no? Pero sí, y hay que salir de estos embolados con la mejor de las caras y de la mejor manera que puedas, porque eso es así. Sobre todo, que parezca que sabes. Es decir, aunque no tengas idea, pero que parezca que sabes. Siempre tener tablas para meter el comentario oportuno, el chascarrillo conveniente y que la gente, pues,
pase inadvertida tu ignorancia. Sí. ¿Cómo es el acceso a la fuente cada vez mucho más complicado en el periodismo deportivo? Porque, pues sobre todo en fútbol o en baloncesto no tanto todavía, aunque ya sí en determinados jugadores, ¿no? Pero sí se han convertido en estrellas totalmente endiosadas, ¿no? Antes tú podías tener el teléfono o a lo mejor podías tener acceso directamente a entrevistas. Ahora todos los jefes de prensa pues intentan bloquear el tema. ¿Cómo veis ahora mismo ese tema? Porque es un tema complicado, porque si no uno no accede aquí en el protagonista de la información se te queda como muy secundaria, muy de tercera mano, ¿no? Bueno, a ver, es que esto ha cambiado mucho. Yo cuando empecé en el periodismo éramos literalmente 3 y el de la guitarra. Quiero decir que íbamos a los entrenamientos del Madrid, del Atleti, porque yo vivo en Madrid, pero cuando jugaba la selección igual, y es que había poca gente, éramos 4, solo había 3 periódicos, 4 emisoras de radio y una televisión, la televisión española. Entonces, pues 5 personas. Y era muy fácil la convivencia con los jugadores, te conocían todos, tú les conocías a ellos. Cuando terminaban los entrenamientos, raro era el día que no terminabas tomándote el aperitivo con ellos, o en alguna celebración, hoy es mi santo y invito al aperitivo, los propios jugadores. Yo estaba en situaciones en la Ciudad Deportiva del Madrid, cuando entrenaban, pues era la época de Santillana, Stilique, etcétera, etcétera, que los jugadores estaban entrenando y nos dejaban un balón a los 3 periodistas que éramos, a los 4, para que hiciéramos un rondito nosotros y nos divirtiéramos mientras terminaba el entrenamiento. Ahora es imposible, ahora son 14 televisiones, no sé cuántos periódicos, no sé cuántas emisoras de radio, las redes sociales, internet y todo esto. Y yo entiendo que un jugador, claro, nosotros no teníamos ningún problema ni ninguna dificultad en coger a un jugador, la estrella rutilante de turno, y hacerle una entrevista, porque como mucho iban a ser 3 los que íbamos a entrevistar. Ahora son 300 los que quieren entrevistar. Claro, eso yo entiendo que a un jugador no le puedes tener ahí delante de uno detrás de otro para preguntarle lo mismo, ¿no? Entonces, en eso ha cambiado mucho y los jefes de prensa, pues muchas veces para salvaguardar a los jugadores y por las propias órdenes del club, pues no te permiten que hagas eso. Fíjate lo que yo te decía de que hacíamos un rondo con el balón, vean a los jugadores, y ahora, por ejemplo, en el Madrid, te dejan ver los 15 primeros minutos y literalmente te echan una persiana y no ves nada más. O sea, no tienes más alternativa, ¿no? Ha cambiado mucho. Yo entiendo que ahora es muy complicado. Lo justifico hasta cierto punto porque entiendo que también el periodista va a cumplir una misión y hablamos de lo siempre, que los futbolistas no serían nada sin nosotros y nosotros no seríamos nada sin los futbolistas o los deportistas, pero que todo tiene un límite y que tampoco se puede estar permanentemente 20 personas o 30 queriendo hacer la misma entrevista todos los días. Es que el escenario es completamente diferente. Hace, no me voy a ir tan lejos, igual 20 años. Es verdad, como dice Jesús, no somos 3, somos 300. También hay otra forma de comunicar. Las redes sociales, evidentemente, y las plataformas le han dado a los clubes, federaciones, deportistas, otra manera de comunicar y, por tanto, bueno, pues para determinadas cosas en su cabeza no necesito un medio de comunicación para contar mi película y para contar mis cosas y hacer o comunicar lo que yo quiero comunicar. Creo que ya no tenemos tampoco tantos espacios comunes porque se han cerrado muchas puertas. Yo siempre he dicho que respecto ya no solo a las fuentes, sino los espacios, yo creo que ha habido siempre una cosa muy importante y había determinados códigos, como digo yo, que había que respetar. Probablemente, si a muchos los dejan dentro del vestuario del Madrid durante 10 minutos, digo del Madrid de fútbol, a los 10 minutos habrán contado hasta la tarara. A lo mejor hace 20 años lo que pasaba en ese vestuario o lo que pasaba en ese autocar o lo que pasaba en un bar que te encontrabas con tal, eso formaba parte de, como digo yo, material reservado. Es decir, tú no lo contabas y probablemente eso también te generaba un espacio de confianza que ha dejado de existir. Y a partir de ahí, pues evidentemente la situación es muy diferente, muy, muy diferente. ¿Cómo ahora mismo se están desarrollando los nuevos formatos? Y con eso ya doy pie
pista para estos futuros periodistas, que a mí me gusta tratarlo particularmente, no como alumno o alumna, como futuros periodistas, creo que es la expresión más adecuada. ¿Cómo ahora mismo cómo también se puede entrar en una redacción de una televisión o de una radio aplicando nuevos formatos? Bueno, es que la radio y la televisión han cambiado mucho. Para empezar, porque sí se están adecuando a otro tipo de formatos. Es decir, ya no existe la radio que uno escucha el programa a la hora que se emite. Es decir, eso pertenece a hace 50 años. Todos los medios de comunicación tienen su propia página web, existe la radio a la carta para que tú te puedas escuchar los programas cuando puedas y además se está generando otro tipo de contenidos para esas páginas web. Es decir, por ejemplo, en la radio, la página web de COPE no solo es un sistema para volcar todo lo que en antena se emite, sino hay programas exclusivamente y dedicados solo para esa página web. Es decir, hay contenidos. También te permite abrir una ventana a cosas que a lo mejor en la antena convencional es más difícil de colocar. Hay programas temáticos de deportes exclusivamente para cope.es y lo mismo sucede en otros formatos o en la tele, el formato del Twitch. Pues tenemos Twitch en Movistar Plus los jueves a las 3 de la tarde o las 4 de la tarde. Hay una serie de contenidos que no se vuelcan en los programas convencionales. Entonces yo creo que se puede perfectamente convivir y si tú os hubierais pasado por la radio hace 20 años, la redacción de digital era inexistente. Digo, inexistente. Si tú ahora te pasas por cualquier medio de comunicación, la redacción de Internet, es decir, que se dedica exclusivamente a esa web, a generar contenidos, a volcar contenidos y a ser el complemento de la antena convencional, es una redacción enorme, por lo menos en la radio. Es decir, como digo yo, empezaron siendo 4, después fueron 10, después 20 y vamos por no sé cuántos. O sea, hay muchísima gente, y más que en algunas redacciones de programas. Para que os hagáis una idea. Claro, es decir, es posible la convivencia y el ser complementario, lo uno no quita lo otro. Y luego hay gente que gracias a ese podcast o a ese Twitch ha conseguido contrato y está trabajando en antena, o no, pero tiene muchísimo recorrido. ¿Tú también lo estás viendo eso, Jesús? Sí, bueno, yo lo que veo es que efectivamente esto ha cambiado enormemente y hoy día no se entiende pues una redacción pues que no haya redes sociales, que no haya Twitch, que no haya podcast, etcétera, etcétera, que es un medio muy válido para seguir la actualidad. Yo lo que sí he hecho un poco de menos en la prensa actual, en los periodistas actuales, es que no haya, ¿cómo explicaría yo? Ese interés, ese deseo de salir a la calle y conocer a la gente. Yo, mirad, tengo aquí en este teléfono, pues seguramente tengo muchos números, pero seguramente 200 números son de personalidades del deporte que me lo han dado en el vis a vis. O sea, yo no he conseguido estos teléfonos porque me los hayan pasado, sino porque he tenido ese contacto con esa gente y me han dado sus teléfonos. Antes el periodismo se hacía así, iba a la calle. Yo, de hecho, cuando fui director de deportes de televisión, yo echaba a la gente a la calle. Digo, ¿qué haces aquí en la redacción? Vete a la calle y busca noticias. Y trae noticias. No te quedes aquí esperando que te salga algo por internet o por el teletipo y que hagas la noticia. El periodista tiene que estar en la calle. Hombre, es que yo te justificaré que no estás aquí en la redacción o que no has fichado, no te preocupes, pero vete a la calle y tráeme noticias. Era el contacto, era pues ese deseo, ese interés en estar, en coger la palpitación de la noticia, no estar donde se producían las cosas. Yo entiendo que ahora es muy cómodo y es muy conveniente, pero siempre que se utilicen bien esos medios. Es decir, yo siempre he dicho que está muy bien tener Internet, que está muy bien tener redes sociales, pero utilizarlas convenientemente. Es decir, no llegar y sentarte y a ver lo que han dicho en las redes, que muchas veces, por aquello de que todas quieren dar los primeros la noticia, se equivocan y después hay que corregir. Entonces, si se equivoca la primera y todos vamos detrás y nos equivocamos, pues estamos haciendo una información totalmente anómala, ¿no? Entonces, está muy bien que haya los medios sociales, las redes sociales, que ha sido un gran avance para todo, pero ojo, cuidadito, utilizarlas con cuidado. Hay que ser rigurosos. La rigurosidad en el periodismo es fundamental para todo, porque la credibilidad de una persona, de tu medio y de ti mismo depende de
de tu rigurosidad a la hora de dar una noticia. Yo creo que es el gran patrimonio de todo periodista, la credibilidad. Esa sensación de que cuando se refieren a ti, el oyente, el lector, el espectador, si es que si lo ha dado fulanita, es bueno. O sea, esa sensación creo que para un periodista es muy top. Las cosas como son. Es brutal. Mira, yo os voy a contar un ejemplo muy rápido de un máster al que les enseñan a ver cómo consiguen los teléfonos. Vuestra agenda va a ser sagrada. No hay mejor patrimonio para un periodista que la agenda. Y, por supuesto, agenda no transferible, claro. Sí, porque es verdad, se lo enseñan en un máster. Lo típico que ves un número de teléfono, lo coges. Soy fulanito que estoy estudiando en el máster de tal, que te llama porque me está dando clase no sé quién, para que me des el teléfono de tal y tal. ¿Perdona? No, mira, yo mi agenda contigo no la comparto. Pero es el hecho de decir, han cogido, han levantado el teléfono y han intentado a ver si se lo sacan a otra periodista o se lo sacan a otro compañero o de donde sea. Es el hecho en sí de decir, oye, levantad un teléfono para sacar un número o una información, ¿no? Eso me parece que es muy práctico. Puede parecer muy sencillo, pero es muy práctico. Es fundamental, desde luego. Vamos a dar ya paso a preguntas del público, pero antes me gustaría saber, pregunta, es periodística, pero sobre todo más futbolera. ¿Pensáis que la Rosaleda tiene opciones para ser sede del Mundial de Fútbol? Bueno, va a haber... Bueno, ya sabéis la noticia, ¿no?, que nos han dado el Mundial junto a Portugal, Marruecos. Bueno, pues va a ser un Mundial muy especial porque se va a jugar en 6 sitios diferentes, o sea, en 6 países diferentes. Porque a la FIFA se le ha ocurrido que, como es el centenario del Mundial, pues que el partido inaugural se dispute en Uruguay, que fue el primer organizador del Mundial, que Argentina también, ya que estamos en el continente sudamericano, también tenga un partido, y Paraguay, pues ya de paso, ya que estamos ahí, pues también que haya partidos en Paraguay. O sea, va a ser un Mundial que se lo han adjudicado a Marruecos, Portugal y España, pero que se va a jugar en 6 países diferentes. Bueno, pues al hilo de eso, evidentemente, pues decir que es una gran noticia para el deporte español que 48 años después vayamos a organizar un Mundial, vayamos a tener posibilidad de ver, va a ser un Mundial además largo, 48 selecciones, 100 y pico partidos y posibilidades de que España tenga el mayor número de sedes. Me parece que son 11, pero que después tiene que descartar, la FIFA tendrá que descartar alguna. La Rosaleda, pues, ¿qué quieres que te diga? Si se remodela, si cumple con las condiciones de estadio 5 estrellas y todas esas cosas, pues tendrá más opciones. Una de las condiciones es que tenga más de 40.000 espectadores. ¿Tiene la Rosaleda 40.000? No. Pues hay que ampliarlo. Hay un proyecto para remodelarlo, para hacer ahí un pequeño Bernabéu. Yo diría que por ciudad, por afición, por comunicaciones, sí, la duda es la capacidad y el estado del estadio. Claro, sí. Eso también es importante. Muy bien. Bueno, pues empezamos las preguntas de vosotros, a ver quién empieza, alguien que no haya... Dicho lo cual, Jesús, en baloncesto estamos acostumbrados a jugar los europeos en 4 países, los mundiales en 3... Sí lo sé, es verdad que no cruzamos el charco, no ponemos uno en cada extremo del mundo. Sí, lo sé, sí, desde hace años yo también he asistido a Eurocopas que se han disputado en 2 países y tal, pero el Mundial parece que llamaba la atención. Esto es el más difícil que todavía. se dispute en 6 sitios diferentes, en 6 países diferentes, ¿no? Pero veo que hay inquietudes periodísticas deportivas. Aquí un segundito, que se llama Mara Torres y quiero Hasta que luego, le deis Mara. un gran aplauso. Gracias. Que nos ha dado un gran máster de periodismo cultural, antes con Guillermo. Sí. Bueno, desde el punto de vista profesional, ¿cómo veis la inserción o intrusión, según lo ven algunos, de los influencers en el periodismo deportivo? Buena pregunta. Se lleva hablando tanto de intrusión, y no solo por los influencers, probablemente los que ya vamos teniendo unos cuantos años, ahora parece imposible, pero hay gente que probablemente sin pasar por la facultad tenía mucha madera de periodismo y han sido grandísimos profesionales. No sé si llamar al influencer o llamar al youtuber o llamar al tal periodista. Es decir, probablemente en esto hay una parte de periodismo, hay una parte de entretenimiento. Creo que todo es compatible. Es decir, hay mucha gente que busca otra plataforma porque en el medio convencional no tiene el espacio. Y entonces, porque se van a una nueva plataforma, ¿es intrusismo?
Es que creo que hay espacio para todo, diferenciando contenidos. Yo creo que hay espacio para todo. Yo creo, si me permites, que los grandes influencers en el periodismo deportivo somos los propios periodistas, los periodistas que llevamos tiempo en esto, que tenemos ya un nombre, que tenemos ya una vocación y una experiencia reconocida, que está muy bien, que haya nuevas aportaciones, pero yo creo que ahora mismo los influencers somos las personas que hemos estado ahí o que seguimos estando. Por supuesto, sin desmerecer a los que quieren hacer de las redes sociales y de los medios, también quieren aportar, y siempre que sea una aportación buena y sea una aportación sensata y una aportación con reconocido fundamento, pues no me parece mal. Todo es bueno para el convento, como se suele decir, y todo es bueno para el periodismo deportivo, que haya mucha gente que hable de deportes. Muy bien. Siguiente pregunta, sí, por aquí. Sí. Hola, ¿cómo estáis? Yo quería relacionar un poco la pregunta con la de mi compañera, y es que, como habéis dicho, los periodistas hemos perdido cierta confianza con los jugadores de fútbol o en general con los deportistas. Esa confianza creo que se la han llevado un poco los streamers y todas estas personas que se dedican a un tipo de periodismo, podríamos llamarlo. ¿Cómo creéis que podemos recuperarla nosotros? No quitándosela a los streamers, pero ¿cómo creéis que la podemos recuperar? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo creo que no la hemos perdido nosotros, la han perdido los clubes y los jefes de prensa, nosotros, ¿no? Que piensan que, claro, las redes son incontrolables, porque tú en las redes puedes hacer lo que quieras porque tienes vía libre, pero tú si quieres una entrevista con un jugador cara a cara para una televisión, para un periódico y tal, te la tienes que jugar y se la tienes que pedir al club, al jefe de prensa. Y si te refieres a gente que consigue entrevistas con personajes que en ese momento están en boga, están en el candelero, pues seguramente será por amistad, por afinidad, porque tengan no sé cuántos miles o millones de seguidores, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso no es para mí eso no es periodismo deportivo, para mí eso es crónica social del deporte. Yo, fíjate tú, yo creo que no es que tengamos que recuperar ese espacio probablemente que perdimos. Tú ves deportistas que se sientan con un influencer durante una hora en el que cuentan hasta la tarara. Pues por eso, porque hay una relación de cierta confianza, de cierta amistad, porque están aburridos probablemente de los medios convencionales. Es muy cómodo sentarte con un influencer probablemente que no te va a hacer ninguna pregunta incómoda, porque es tu colega. Yo y creo entonces, lo que buscan un poco es eso, es mucha gente es no que tener que siga. responder a cosas que no quieren. Por eso, como digo yo, siempre reivindicaré el papel del periodista. Si yo me quiero sentar con determinado tal, hablar de lo divino y de lo humano, de jeje, jaja, y qué buen rollito, fenomenal. Pero el periodista va a hacer probablemente las preguntas que no quiere responder y que no quiere escuchar ese protagonista. Y esas no hay que renunciar a hacerlas. Hay que perseguir el que se puedan hacer ese tipo de preguntas. Y luego, si me permites, Pilar, hay una, no sé si decirlo, publicidad enmascarada en ese tipo de entrevistas, porque normalmente en esas entrevistas los personajes salen delante de un cartel que anuncia, no sé qué, me acuerdo una vez Piqué, que estaba en boga por las conversaciones con Rubiales de Jerry, no sé qué, que nos vamos a repartir tanto cuando llevaban las copas. Ya estafada por el Confidencial, Sí, efectivamente. pues, perfecto. Bien, pues me acuerdo que nosotros conseguimos una entrevista con Piqué y de repente salía detrás con una publicidad de esto del póker que jugaba él, que era el jugador de póker. Y yo digo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, estamos aquí dándole encima cancha a un señor que ya gana lo suficiente como para que nos meta aquí un anuncio del Mundial de Póker o del póker streaming o no sé qué historia. O sea, que muchas veces es publicidad enmascarada el que este tipo de personas entreviste a estos personajes. Bien, ¿por aquí? Hola, yo quería comentaros, ya que el mundo del deporte está, sobre todo el deporte de masa, está sufriendo muchos cambios de formato, muchos cambios de la manera de retransmitirlo en los últimos años. Mismamente el fútbol, el próximo mundial tiene un nuevo formato, la Champions el año que viene cambia un nuevo formato, la NBA también, ahora el All-Star Weekend es más largo, ahora también han metido un torneo a mitad de temporada. Todo eso son cambios que obviamente están marcados a la hora de retransmitirlo por televisión, a la hora de cubrir más partidos, dar más espectáculos.
Entonces la pregunta que yo quería hacer es si vosotros creéis que es el mundo del deporte el que evoluciona y el periodismo deportivo se va adaptando, o si es el periodismo deportivo el que va evolucionando y es el deporte el que va cambiando para serle más favorable a este. Yo creo que los formatos deportivos cambian básicamente por pasta. ¿Por qué? Por ejemplo, la pregunta del millón. ¿En cuántos torneos de baloncesto sucede qué? Pues una Final Four de Euroliga. ¿Por qué se juega por el tercer y cuarto puesto? Cuando competitivamente es lo peor que le puede tocar a un equipo. Es decir, tercer y cuarto puesto en una Final Four de Euroliga, ¿qué significa? Pues es el partido como digo yo, que nadie quiere jugar. Se juega por motivos de ticketing y de televisión. ¿Por qué la NBA cambia el All-Star por un formato parecido a nuestra Copa del Rey? Pues muy simple, porque ese formato está televisivamente agotado, porque las audiencias caen. Y entonces tienes que buscar otras fórmulas. ¿Por qué la Champions o por qué un Mundial en vez de 32 vas a 48? Porque son más partidos, más para la tele, en teoría, más ingresos. Con lo cual, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Por qué el equipo americano sí van todas las estrellas a los Juegos y no van a una Copa del Mundo? Muy simple, hay un contrato de televisión fantástico en Estados Unidos de los Juegos Olímpicos. A lo mejor esa es suficiente razón. Sí, ¿Huevo o gallina? Un segundo solo. Sí, un segundo solo. Bueno, por dar... acaba de publicar, ha salido el premio Nobel de Literatura John Fosse, un escritor noruego. Como muchas veces se sabe, no, al menos yo, no sé si Eva Díaz Pérez, la gran novelista que va a venir a esa opinión, o Jesús Fraga, también Premio Nacional de Narrativa, sabían quién era, pero bueno, como siempre, factor sorpresa, ¿no? Perdón. No, está bien. Oye, información ante todo. Aquí, como veréis, hay que estar a la que salta, que esto que es lo bueno del periodismo, ¿no? La inmediatez, el hecho de poder dar una noticia inmediatamente que haya sucedido. Esto me recuerda cuando yo estudiaba la Facultad de Periodismo, teníamos un dicho que decía que con los titulares de hoy envolvemos los bocadillos de mañana. Un titular duraba 24 horas, porque no había la proliferación de medios ni de posibilidades que hay ahora. Ahora el titular te cambia cada 24 minutos. Y una noticia como esta, indudablemente, pues está muy bien resaltarla, y seguro que ya es titular y portada en numerosos medios de comunicación. Y sobre lo que decías tú, yo opino lo mismo que Pilar, porque ¿por qué existe la Superliga? ¿Por qué quieren hacer la Superliga? Pues más ingresos económicos, más repercusión mediática, más espectáculo deportivo. Yo creo que se terminará haciendo porque los grandes clubes, al final, pues para pagar todos sus gastos, esos fichajes extraordinarios y tal, necesitan generar ingresos, y la forma de generar ingresos o de recibir ingresos es crear que haya más competiciones, aunque tengan que sacrificar el producto nacional, ¿no? Bien, por aquí, pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Antes habéis dicho que para vosotros los Juegos Olímpicos son como hacer más o menos un máster en periodismo deportivo, porque tienes que cubrir de todo. Mi pregunta es si alguna vez os ha pasado, como ha dicho Jesús, tener un corte y que la persona que tendría que cubrir ese corte también se hubiese quedado en blanco y ese evento hubiese quedado sin redactar o sin comentar un buen rato, o sea, un periodo largo de tiempo. Bueno, los silencios en televisión son eternos. En la radio a lo mejor no tanto, pero en televisión, como tienes imagen, dices, ¿qué pasa con el sonido, no? Como que te falta algo. Sí, se dan todo tipo de circunstancias. Bueno, incluso, pues no sé si os habéis fijado, ya sabéis que ahora en los platos de televisión, en los informativos, pues famoso autocue que estás leyendo las noticias, que quizás nos hace un poco más, no sé si nos hace más humanos o nos hace más robots el hecho de estar leyendo. Yo era un poco
anti-CUE al principio, ¿no? Porque a mí me gustaba. Yo, cuando empecé los telediarios, duraban media hora solo y tenía un minuto de deportes. Entonces, en un minuto tenía que largar todo lo que pudiera. Entonces, yo hablaba muy deprisa, pero ni había CUE ni nada. Yo contaba en un minuto todo lo que quería contar, ¿no? Pero, evidentemente, ha pasado. Y cuando hay un corte de estos que se ha cortado tu CUE, si no estás preparado, si no estás siguiendo la noticia, si no la tienes en la cabeza y estás mecánicamente leyendo, pues te encuentras con un problema. Y, hombre, me imagino que en los comentarios de alguna prueba deportiva, como tú dices, pues, hombre, lo importante también en televisión es la imagen. Si durante 5 minutos no sale la voz, pero estás viendo las imágenes, no te digo yo que se supla esa ausencia, pero bueno, tampoco es tan grave como si no vieras nada. Pero sí es importante que haya una persona, o sea, que te acompañe en el comentario, que te diga lo que está pasando, cuándo actúa el deportista español, qué posibilidades tiene, o este ha fallado, esto se esperaba, este fallo no ha fallado, yo qué sé, todas esas cosas, todos esos datos que te aportan el conocimiento de lo que realmente estás viendo, ¿no? Esos marrones en la radio, la verdad es que son más fáciles de salvar, todo hay que decirlo. Pero mira, yo hay una cosa que sí me gusta siempre, además, hacer con los alumnos que vienen a hacer prácticas y los que luego se van quedando en la radio a trabajar, que es mejorar la capacidad de improvisación. Es decir, tú no te puedes quedar callado delante de un micrófono. Técnicamente en la radio, con 14 segundos empiezan a saltar todas las alarmas, como haya un blanco. 14 segundos, que no son tantos, 14. Pero bueno, dicho lo cual, más allá del factor técnico de los 14 segundos, yo hay una cosa que me gusta hacer. Cuando uno está empezando, pues probablemente en la radio convencional, en la musical no, en la musical es muy raro ver a alguien con las cosas escritas en un papel. Eso es una escuela, la gente que hace musicales, la gente que hace 40 o que hace Cadena 100 o que hace cualquier radiofórmula, tiene una capacidad o desarrolla una capacidad de improvisación brutal. Eso, trasladado después a otros formatos de radio, es fantástico. Yo cuando empezáis a venir a hacer prácticas y tal, yo siempre le recomiendo a la gente, en los primeros tiempos, todo escrito. Después, en vez de venir con un tocho así, os escribís 7 renglones. De 7 pasáis a 3 y luego no os preocupéis que os voy a quitar el papel, para que os encontréis con nada delante y vais a tener que salir adelante. Entonces, esa capacidad de improvisación os va a salvar de esos marrones de el uno no ha venido, el otro ha fallado, espérate que esto empieza tarde, se te cae abajo una fibra, una conexión y estás tú solo ante el peligro y tienes que sacarlo. Entonces, la capacidad de improvisación es fundamental y eso lo tenéis que desarrollar para los audiovisuales sí o sí, porque no tenéis margen. No os da tiempo de levantaros al cuarto de baño y repensar por dónde va el artículo o, como hace Agustín, irse a por una Coca-Cola a ver si se inspira. Lo hacía, lo de la Coca-Cola. En la radio y en la tele no ha lugar. Así que cuanto mejor improviséis, mejor. Mira, eso que decía Pilar está bien durante el periodo de aprendizaje. Una vez que estés rodado ya y que hagas transmisiones frecuentemente y tal, lo que no puedes hacer es llevarte tochos de libros para consultar cosas, porque no te va a dar tiempo a mirarlo. O sea, lo que no tengas aquí a la hora de hacer la transmisión, no lo vas a encontrar aquí, porque ni te va a dar tiempo a buscarlo y cuando lo busques y lo encuentres, seguramente han pasado otras muchas cosas que no has comentado. Entonces, como aprendizaje está bien, pero a la hora, la verdad, luego cuando ya tengáis práctica y tal, verlo todo antes, tener las ideas de lo que puede pasar, de quién es cada cual, etcétera, etcétera, sobre todo para las transmisiones, pues datos del jugador o del piloto o de lo que sea, o del, yo qué sé, pero tenerlo todo en la cabeza porque luego no te da tiempo a mirar nada. Es que a mí me ha pasado. Sí, porque en lo que miras un papel se te han escapado no sé cuántas cosas de lo que está sucediendo. ¿Y entonces qué? O sea, hay que estudiar antes, como digo yo. Sí, no, a las transmisiones de Fórmula 1 yo me iba con 200 libros sobre todos los pilotos. Este debutó en tal año, ha ganado tantos, ha hecho tantas pole position y no sé qué. Y claro, si te ponías a buscarlo, no veías lo que estaba sucediendo. Y era mejor ver lo que estaba pasando y contarlo que dar el dato preciso y concreto, sí, que te hace más sabedor o que te hace más sabio, que la gente dice cuánto entiende de esto, pero que a la hora, la verdad, no te conduce a nada si no lo tienes previamente en la cabeza.
Bueno, ya que al final estudiaba y me lo sabía de memoria. Tenemos 5 minutos más de preguntas, ¿vale? Vamos a hacer preguntas, a ver si podemos tener el máximo número de preguntas, pero que sean muy cortas, telegráficas. No, si el problema no son las preguntas que hagan, si el problema es que nos enredamos mucho en la respuesta. Hola, miren, Carlos Alcaraz gana Wimbledon, el primero en ganarle a Djokovic una final en 10 años y le cuesta abrir telediario. La selección española juega en Mundo Básquet y los partidos los dan en la 2 o en Teledeporte y no se ven en la 1. Y mientras tanto vemos otros países, en Serbia, por ejemplo, Djokovic gana el US Open, la selección serbia es plata en el Mundial y llenan las plazas de Belgrado recibiendo a sus deportistas y tal. ¿Creen que hay parte de la prensa de España que maltrata un poco al deporte nacional? No estoy de acuerdo. A ver, Televisión Española, cuando Alcaraz ha ganado Wimbledon, ha abierto el telediario con Alcaraz. Lo que no tenemos nosotros son los derechos de Wimbledon. Los tiene, no sé si los tiene Eurosport, los tiene DAZN o no sé quién los tiene, pero si no tienes los derechos de una cosa no lo puedes dar. Y yo creo que Televisión Española ha sido el medio más polideportivo que ha habido, porque nosotros hemos dado de todo sin tener nada. O sea, es decir, ha habido un deportista español en un deporte determinado que ha ganado algo. Nosotros no tenemos los derechos de ese deporte, pero hemos dado la noticia de ese jugador o de ese piloto o de ese deportista, cosa que no han hecho otras televisiones cuando no han tenido los derechos de muchas cosas que sí las ha tenido televisión. O sea que yo creo que, bueno, en general puede ser que ahora yo creo que ya nos hemos acostumbrado un poco a que el deporte figure como papel estelar en las primeras planas y tal, pero bueno, han tenido que ser eso, grandes referencias del deporte, mundiales, Alcaraz, Nadal, etcétera, etcétera. Y luego también cada país es diferente. Es decir, somos un país el nuestro, donde el fútbol está a un nivel galáctico. Probablemente, si tú te vas a Serbia, bueno, probablemente no, ya te lo digo yo, porque es un país que conozco bastante. En Serbia, el fútbol no es lo que es en este país. Sí lo es Djokovic y sí lo es el baloncesto, pero no el fútbol. Si te vas a Suecia o a Finlandia, te vas a ir a deportes de invierno, probablemente muchos de ellos. En Lituania, el fútbol jamás abrirá un telediario, lo hará el baloncesto. Entonces, cada país es diferente. Entonces, generalizar no puede ser. Bueno, no abrirá hasta que los lituanos no ganen un mundial de fútbol. Claro. Que ahora nos parece muy lejos. El día que lo hagan, sí. Pero claro, es que no es ese deporte o los eslovenos. Claro, tú en Eslovenia verás a Luka antes que a la selección de fútbol eslovena, seguro. Pero durante mucho tiempo. Porque el fútbol para ellos es otra cosa. Última pregunta. Bueno, con respecto un poco a la pregunta de mi compañero de atrás, yo quería preguntarles si ustedes ven que la televisión, lo que es informar a través de la televisión, no llega a ser periodismo como tal. Por ejemplo, si una cadena no tiene los derechos, como ha dicho antes Jesús, no se informa tanto, ¿no? Por ejemplo, hoy juega la selección española a tal hora, pero si no lo echas tú, no dices dónde es, o a lo mejor sí contra quién, pero no exactamente cómo se puede seguir. Por ejemplo, en prensa siempre hay un artículo que comenta, pues a través de este canal se podrá seguir en radio, no hay problema, porque la mayoría de las ocasiones suele haber una retransmisión en directo, pero en tele, si no lo echa el programa o la cadena que está informando, como que cuesta más, ¿no?, ampliar la información. No, bueno, yo por eso te decía antes que yo creo que Televisión Española en ese sentido ha sido modélica con esa capacidad o con esa vocación de servicio público. Hemos atendido a cosas que no eran nuestras, que no teníamos los derechos, pero que eran cosas fundamentales para de derecho a la información, ¿no? De saber que un deportista español ha ganado en tal o cual sitio, o que una selección ha hecho esta cosa u otra, ¿no? Yo creo que no es que se menosprecie o que se menoscabe o que se dé menos información de eso, es que tampoco tienes cobertura de imagen para hablar de eso, porque a lo mejor no te han dado las imágenes de ese triunfo todavía, o te las dan o están embargadas hasta una hora después de que termine la final, como pasa muchas veces. O sea que tampoco te puedes recrear en la suerte si no tienes un apoyo en imagen de lo que tienes que hablar, pero eso no quiere decir que no se diga, que no se comente el tema. Muy bien, Pilar. Es que informar, dar noticias, retransmisiones, no es todo lo mismo. Estos señores dan noticias en los bloques de deportes, ¿eh?
de vez en, como digo yo, más de una vez escucharás un fichaje de tal, como ha podido saber Televisión Española o como tal. Otra cosa es informar de una cosa que ha pasado. Evidentemente, si no tienes imágenes en la tele, vas bastante jorobado porque con una imagen fija o tú a lo mejor te ha terminado el partido hace 20 minutos y en 20 minutos esas imágenes tú no tenías los derechos, pero has comprado una serie de minutos, en 20 minutos no te lo han volcado. El mundo de por dentro, como digo yo, es bastante más complejo de lo que parece en principio. Mucho más, ¿eh? Pero bueno, que intentamos dar de todo y que la gente esté enterada de todo, ¿eh? Aunque solo sea el flash de la noticia. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, una gran lección de periodismo deportivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora si me permitís, yo es que siempre hago estas cosas cuando termina y como veo que sois multitud aquí, nos vamos a hacer un selfie los tres que estamos aquí con vosotros detrás. Espero veros pronto venir a trabajar, ¿eh? Espero. Gracias. Josué.